Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las noticias del mundo del espectáculo turco explotan con la misma intensidad que una novela de amor prohibido. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy, porque la verdad es que traigo una noticia que, si son fans de este par como yo, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien. La pareja que nos robó el corazón con su química en Love is in the Air, la pareja que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. Bueno, la pareja que después nos rompió el corazón cuando anunciaron su separación. Pero, ¿qué tal si les digo que hay rumores, fuertes rumores, de una posible reconciliación a la vista? Sí, ya sé lo que están pensando otra vez con lo mismo. Ya los dieron por reconciliados 1000 veces. Y tienen razón, lo sé. Pero esta vez las señales son diferentes, las fuentes son más cercanas, y la atmósfera está cargada de una energía que huele a segunda oportunidad. Es como si el destino, ese guionista invisible que maneja los hilos de la farándula turca, estuviera preparando un nuevo capítulo en esta historia de amor. Antes de que me lancen los tomates, les pido que se queden hasta el final del vídeo. Voy a analizar a fondo las pistas, los comentarios, las fotos, y todo lo que nos hace pensar que podríamos estar presenciando el renacer de una de las parejas más queridas de Turquía. No les prometo certezas absolutas, porque en el mundo del espectáculo, como en el amor, nada está escrito en piedra. Pero sí les prometo una investigación exhaustiva, llena de detalles jugosos y, por supuesto, mucho salseo. Y hablando de cosas que queremos, ya se suscribieron al canal. Vamos, no sean tímidos. Si quieren estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco, las últimas noticias de sus actores favoritos, los dramas más intensos y, por supuesto, los romances más apasionados, este es su lugar. Así que ya saben, clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí, en este rincón de Internet, no nos perdemos ni el más mínimo parpadeo de las estrellas turcas. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. Como todos sabemos, Hande y Kerem se conocieron en el set de Love is in the Air. La química fue instantánea, palpable, casi mágica. Era como si los guionistas hubieran escrito sus personajes pensando en ellos, como si sus almas estuvieran destinadas a encontrarse en ese plató. Su relación traspasó la pantalla y pronto se convirtieron en una de las parejas más admiradas y queridas por el público. Viajes, alfombras rojas, fotos adorables en redes sociales. Todo parecía perfecto. Cada aparición pública era un derroche de complicidad y sonrisas que contagiaba a todos los que los veían. Eran la personificación del amor moderno, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como suele suceder, la burbuja del amor se pinchó. Después de poco más de un año juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación. Las razones nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaron de incompatibilidad de agendas, otros de presión mediática, y otros, como siempre, inventaron historias de infidelidades y terceros en discordia. Los rumores volaban como hojas en otoño, alimentados por la sed de salseo de los medios y los fans. Se habló de celos profesionales, de diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, incluso de un supuesto romance oculto de Hande con otro actor. Lo cierto es que la ruptura fue un golpe duro para todos los que habíamos apostado por su amor. Fue como si nos hubieran quitado un pedacito de esperanza, como si nos hubieran demostrado que incluso los cuentos de hadas tienen un final amargo. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Durante meses después de la ruptura, ambos se mostraron distantes, incluso fríos. Evitaban coincidir en eventos públicos, y en redes sociales se limitaban a publicar contenido relacionado con su trabajo. Parecía que la historia de amor había quedado enterrada para siempre. Se rumoreaba que la relación había terminado en malos términos, que había resentimientos y reproches. Los fans, desconsolados, se aferraban a la esperanza de una reconciliación, pero las señales eran desalentadoras. Sin embargo, en las últimas semanas, hemos empezado a notar ciertos cambios, ciertas señales que nos hacen pensar que algo está cambiando entre Hande y Kerem. La primera señal, y quizás la más sutil, es que han vuelto a seguirse en redes sociales. Sí, sé que puede parecer una tontería, pero en el mundo del espectáculo, cada movimiento en redes sociales tiene un significado. Es como un lenguaje secreto que solo los iniciados pueden descifrar. Que hayan decidido volver a seguirse es una forma de romper el hielo, de enviar un mensaje, de decir,
estoy aquí, estoy abierto a una conversación. Es un gesto pequeño, que enciende la llama de la esperanza en los corazones de los fans. La segunda señal, un poco más evidente, es que han sido vistos en el mismo lugar, al mismo tiempo. No me refiero a un evento público, donde es inevitable cruzarse. Me refiero a lugares más discretos como restaurantes, cafeterías, incluso gimnasios. Testigos afirman haberlos visto compartiendo una mesa en un café, conversando animadamente mientras bebían un té turco. Otros aseguran haberlos visto entrenando en el mismo gimnasio, intercambiando miradas cómplices. Obviamente podría ser una simple coincidencia, pero si las coincidencias se repiten, dejan de ser coincidencias y se convierten en algo más. Empiezan a parecer una estrategia, una forma de tantear el terreno, de acercarse poco a poco. Y aquí viene la tercera señal, la que realmente ha encendido las alarmas de reconciliación. Una fuente cercana a ambos actores y aclaro, muy cercana, ha filtrado información a la prensa turca que habla de encuentros secretos, de cenas románticas y de conversaciones profundas. Según esta fuente, Hande y Kerem se han dado una segunda oportunidad para explorar su relación, para ver si pueden superar los obstáculos que los separaron en el pasado. Se dice que han estado trabajando en su comunicación, en comprender las necesidades del otro, y en perdonar los errores del pasado. La fuente asegura que la chispa entre ellos sigue viva, que la química es innegable, y que ambos están dispuestos a luchar por su amor. Ahora, antes de que saquen conclusiones apresuradas, es importante aclarar que no hay nada confirmado. Ni Hande ni Kerem han hecho ninguna declaración al respecto. Todo esto son rumores, especulaciones y filtraciones de fuentes cercanas. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río está sonando con fuerza. Los medios turcos están haciendo eco de la noticia, los fans están eufóricos, y la posibilidad de una reconciliación se siente cada vez más real. Además, si analizamos el contexto, tiene sentido que Hande y Kerem se estén replanteando su relación. Ambos han madurado, han crecido profesionalmente y han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quieren en la vida. Hande ha consolidado su carrera como actriz, protagonizando exitosas series y convirtiéndose en un icono de la moda. Kerem, por su parte, ha explorado nuevos horizontes, incursionando en la producción y demostrando su talento como actor en diferentes géneros. Quizás se dieron cuenta de que, a pesar de las dificultades, el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte que cualquier obstáculo. También es importante recordar que la presión mediática fue un factor importante en su separación. Quizás ahora, con menos expectación pública, se sientan más libres para explorar su relación sin sentirse juzgados o presionados. Han aprendido a lidiar con la fama, a proteger su intimidad, y a no dejar que las opiniones externas influyan en sus decisiones. Y no podemos olvidar el factor fans. La legión de seguidores de Hande y Kerem nunca ha dejado de creer en su amor. Han mantenido viva la esperanza de una reconciliación, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y muestras de cariño. Han organizado campañas, creado hashtags y demostrado que su amor por la pareja es incondicional. Quizás, de alguna manera, esta presión positiva también haya influido en la decisión de Hande y Kerem de darse una segunda oportunidad. Pero al final del día, la decisión está en sus manos. Son ellos quienes deben decidir si quieren volver a estar juntos, si quieren apostar por su amor, y si están dispuestos a superar los obstáculos que se presenten en el camino. Es una decisión difícil, que requiere valentía, madurez y mucha honestidad. Y ahora, vamos a la parte que a todos nos interesa. ¿Qué podemos esperar de esta posible reconciliación? ¿Volveremos a ver fotos adorables de Hande y Kerem en redes sociales? ¿Los veremos juntos en eventos públicos? Quizás incluso los veremos protagonizando una nueva serie o película juntos. Es difícil saberlo con certeza. Pero si los rumores son ciertos, lo más probable es que al principio intenten mantener su relación en secreto, lejos de los focos mediáticos. Querrán tomarse su tiempo para reconectar, para reconstruir su relación, y para asegurarse de que están en la misma sintonía. Querrán evitar repetir los errores del pasado, proteger su intimidad, y disfrutar de su amor sin la presión de los medios y los fans. Pero como dice el dicho, el amor no se puede ocultar. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Y cuando eso suceda, estaremos aquí para contárselo todo. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada señal, a cada rumor.
Seremos sus ojos y sus oídos, para mantenerlos informados de todo lo que suceda en esta apasionante historia de amor. En resumen, la noticia de una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha encendido las alarmas del mundo del espectáculo turco. Las señales son claras, las fuentes son cercanas, y la atmósfera está cargada de esperanza. Si bien aún no hay nada confirmado, todo indica que podríamos estar presenciando el renacer de una de las parejas más queridas de Turquía. Solo el tiempo dirá si esta reconciliación se convierte en una realidad. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo. Y ahora, mi gente bella, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la posible reconciliación de Hande y Kerem. He puesto todo mi corazón y mi alma en esta investigación. Quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí, por su tiempo, por su atención, y por su pasión por el mundo del espectáculo turco. Son los mejores. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones y debatir sobre este tema que nos tiene a todos en vilo. No sean tímidos, quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las últimas noticias, los rumores más jugosos, y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Sin ustedes, este canal no sería posible. Así que ya saben, denle me gusta, compartan, suscríbanse, y dejen sus comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que el amor turco los acompañe. Besos.